Buenas tardes, diputadas, diputados. Antes de iniciar, me permito informar que la diputada Leticia Vargas Álvarez y el diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde estarán de manera semipresencial en esta sesión para efecto de dar cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Comité de Salud con relación a la contingencia sanitaria del COVID-19. En ese tenor, y con fundamento en el artículo 7.7, párrafo 7 de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso, así como el acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación Política, la diputada y el diputado estarán en forma semipresencial en esta sesión a través de la plataforma Zoom. Le damos las buenas tardes también, diputada Leticia Vargas, diputado Ángel Covarrubias. También me permito informar que la diputada Imelda San Miguel Sánchez justifica su inasistencia a esta sesión, por lo que la diputada Lidia Martínez López, suplente de esta discusión permanente, estará en funciones de secretaria durante el desarrollo de la presente sesión. Compañeras diputadas, diputados, vamos al inicio de la sesión de la Diputación Permanente, por lo que solicito. Buenas tardes. Solicito al diputado secretario Humberto Armando Prieto Herrera tenga bien pasar esta asistencia en esta comisión. Gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados y la gente que nos ve en las redes sociales. Por instrucción de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Félix Fernando García Aguilar. El de la voz, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presente. Diputada Lidia Martínez López. Presente. Diputada Casandra Priscila de los Santos Flores. Presente. Diputada Leticia Vargas Álvarez. Presente. Diputado Juan Vital Román Martínez. Presente. Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. Presente. Diputado presidente, hay una asistencia de 7 integrantes de este órgano legislativo, por lo tanto existe quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Gracias, diputado. Honorable Diputación Permanente, pasar lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión siendo las 14 horas con 26 minutos del día 8 de julio del año 2022. Compañeras diputadas, diputados, con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso A, 83, párrafo 4 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el día del orden es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, apertura de la sesión. Tercero, lectura del orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 47 relativa a la sesión de instalación de Diputación Permanente celebrada el día 1 de julio del 2022. Quinto, correspondencia. Sexto, iniciativa. Séptimo, dictámenes. Punto número 1. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual la legislatura 65 de este Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México a fin de que instrumenten acciones necesarias para condonar pago de derechos del pasaporte a las y los tamaulipecos en virtud de que dadas las condiciones geográficas de nuestro Estado, toda vez que es un documento de vital utilidad y uso recurrente en nuestro día a día. 2. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Pública del Estado de Tamaulipas para que realice las acciones pertinentes para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública a fin de avanzar en las disposiciones con la Organización Mundial de la Salud en la entidad. 3. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual la 65 legislatura de este Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a las autoridades sanitarias del Gobierno de México a fin de que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se vacune a menores de 11 años tamaulipecos con fármacos que aún no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud ni con la aprobación de COFEPRIS para uso pediátrico, específicamente con el fármaco cubano Abdala. 4. Análisis, discusión y su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 71 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 5. Análisis, discusión y su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta de manera respetuosa a los ciudadanos Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, para que por su conducto ordenen un levantamiento e identificación de las casas que se encuentran abandonadas en los municipios de Aldama y Altamira, Tamaulipas, así como la realización de un diagnóstico de la situación de dichos casos y la posibilidad de reasignar dichas viviendas a cualquier interesado, privilegiando a las familias que ya habitan dentro de ellas. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la reunión. Compañeras diputadas, diputados, a efecto del cumplimiento del acuerdo número
número 65-2 y toda vez que el acta número 47 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 1 de julio del año en curso ya ha sido hecha a nuestro conocimiento, solicito al diputado Humberto Prieto proceda a la lectura únicamente de los acuerdos tomados en dicha sesión. Gracias. A petición de la Presidencia daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión de instalación celebrada el 1 de julio del presente año. En observancia del punto de acuerdo 65-2, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 1 de julio en año en curso, implícitos en el acta número 47, siendo el siguiente. Único, se declara formalmente instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura 65 del Congreso de Estado Libre Soberano de Tamaulipas, quedando facultada para ejercer las atribuciones conferidas por el artículo 62 de la Constitución Política del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 47 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 1 de julio del 2022 para las observaciones que hubiere en su caso. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Yo. Adelante. Bueno, sin duda alguna vamos a votar en contra de esta acta, ya que la fragancia o el fragante acto de no respetar el reglamento por parte del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Félix García Aguilar, obviamente primero que nada nos ha llevado a impugnar esta Diputación Permanente que no debería existir, ya que el reglamento claramente dice que cuando se vote algún acuerdo, algún punto en el pleno y se empate, se va a una segunda votación. Si la segunda votación también se empata, se pasa a la siguiente sesión ordinaria que se registraría hasta el día de octubre. Y por ende quedaría la mesa directiva que ya estaba en ese momento y que fue cantada esa Diputación Permanente por la diputada presidenta de ese entonces, la diputada Imelda San Miguel, donde están los videos donde ella claramente dice, canta que la Diputación Permanente es el diputado Marco Gallegos, la diputada Imelda San Miguel y la diputada Gabriela Regalado. Ahí están las pruebas. Sin embargo, ya entrada la madrugada, el diputado presidente Félix García Aguilar, nada más porque pues, el presidente decidió sacar un punto, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, yendo en contra del reglamento, pidiendo que se hiciera una tercera votación, que por supuesto nosotros no accedimos, y queda claro una vez más que el reglamento y la Constitución es lo de menos bajo el mando del presidente de la Junta de Coordinación Política. Por eso vamos en contra y por supuesto que se ha impugnado este tema. Es cuanto. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, 112, párrafos 1 y 2 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso Libre Soberano de Tamaulipas, pido al diputado secretario Humberto Armando Prieto Herrera lo someta a votación económica. Por instrucción de la Presidencia en forma económica procederemos a realizar la votación del acta número 47 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 1 de julio del actual año. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en términos de ley. La diputada Leti a favor, el diputado Ángel a favor. 4. En contra. Muy bien. Es 4. Mayor diputados y diputadas, ha resultado aprobar el acta de referencia con 4 votos a favor, 3 en contra. Honorable Diputación Permanente, procederemos a resolver el punto de la correspondencia recibida, al efecto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno de este Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Solicito a los diputados secretarios procedan a dar de manera alterna cuenta de la misma para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia termine el turno o trámite correspondiente. En ese tenor solicito al diputado secretario Humberto Armando Prieto Herrera tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la Presidenta de la Mesa Directiva que fungió durante el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio de esta legislatura, oficio fechado el 1 de julio del presente año, remitiendo los asuntos a cargo de las comisiones ordinarias que quedaron pendientes de ser dictaminados al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Es cuanto, presidente. Con relación a los asuntos que han sido remitidos a esta Diputación Permanente, prosígase con su estudio y elaboración de los dictámenes correspondientes.
del Contralor Municipal del Ayuntamiento de Reynosa, oficio número CM-299-2022, recibo el 7 de julio del presente año remitiendo acta administrativa y demás documentos que forman parte del acta de entrega-recepción intermedia de los recursos humanos, materiales y financieros de la Administración 2021-2024. Es cuanto. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se turna a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Compañeras diputadas, diputados, a continuación procedemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia tiene registro previo de diputados y diputadas para presentar iniciativas de decreto, punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguien de ustedes desea hacer uso de este derecho para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a ese desahogo, teniendo en cuenta que se ha registrado únicamente la diputada Leticia Vargas Álvarez. ¿Alguien más desea presentar iniciativa? Tiene el uso de la voz vía Zoom la diputada Leticia Vargas Álvarez. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Honorable Diputación Permanente, la suscrita Leticia Vargas Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Legislatura 65 del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 67, párrafo 1, inciso E, 93, párrafo 1, 2 y 3, inciso D, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparezco ante este órgano legislativo para promover la presente iniciativa con proyecto de acuerdo económico al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, que la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedida mediante el decreto número 750, fecha 6 de julio del 2004, establece los mecanismos procedentales que dan pauta tanto al funcionamiento interno de las y los diputados y su comportamiento parlamentario, como también al procedimiento de responsabilidad administrativa de este Poder Legislativo. Segundo, que el ordenamiento legal de la referencia establece diversas disposiciones, tales mecanismos como los deberes de las y los diputados de adoptar un comportamiento parlamentario caracterizado por el respeto y la cortesía hacia los demás integrantes del pleno. Además, de todos aquellos que se deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y las leyes que ellas emanan. Estableciendo además las sanciones por el incumplimiento de dichos deberes y el procedimiento de responsabilidad administrativa, entre otros. Tercero, que en fecha 30 de junio del año en curso, durante el desarrollo de la última sesión pública ordinaria relativa al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, al momento de llevar a cabo la elección de las y los diputados integrantes de la Diputación Permanente que se elegirá durante el segundo periodo del primer año, al momento de emitir el voto a la diputada Villamina Magali Anda Robinson, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en un afán por demás fuera de toda cordura parlamentaria, rompió la ámpora propiciando que saltaran múltiples pedazos de vidrio, los cuales tuve el infortunio de que me alcanzaran y me enseñaran mi ojo derecho. Cuarto, de lo antes señalado, considero que es motivo suficiente para que exista la necesidad de promover la presente acción legislativa, afecto que la Diputación Permanente emita la amonestación correspondiente a la diputada Villamina Magali Anda Robinson por los acontecimientos anticipados. Por lo antes expuesto, honorable Diputación Permanente, el comportamiento parlamentario de todas y todos nosotros como servidores públicos en el desempeño de nuestro encargo debe regirse por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al mismo servicio público. En este sentido, siendo el Poder Legislativo el creador por excelencia de las normas de observancia general, tienen sin duda una enorme responsabilidad por cumplir, y esta radica no solo en conducirse dentro del marco legal que lo rige, sino aspirar a ser ejemplar para la sociedad en general. Esta es la razón que da sustento a la necesidad de que la Diputación Permanente y la Legislatura 65 constitucional adopte un criterio de estricto derecho que coadyuve en el cuidado de la institución y de sus fines, para el bienestar general del Estado. Compañeras y compañeros, la presente acción da pie a que realicemos un instrumento para que nos sirva de guía en la realización de las funciones de las y los diputados para conducirse de forma moralmente aceptable de acuerdo a la investidura que representa dicho encargo. Me refiero al código de conducta para guiar el comportamiento y el actuar, entender mejor sus funciones, obligaciones, limitaciones y los aspectos morales que su actividad conlleva. Por tal vez ese es el motivo de otra acción legislativa,
pero sin duda alguna, actos como los de la diputada Guillermina Magdalena Robinson crean un precedente que motiva y sustenta la creación de dicho código de conducta, que tenga por objeto el hacer explícitos los principios éticos que deberán observar las diputadas y los diputados durante el tiempo que ostenten este cargo de representación popular, así como las conductas sancionables, las sanciones y los procedimientos para el trámite, investigación y resolución de las quejas que se reciban. No podemos tolerar ni permitir que ningún integrante de la actual legislatura lleve a cabo conductas y procederes impropios de su investidura congresional. Debemos recordar y nunca olvidar que uno de nuestros más altos deberes como legisladores es la de preservar la dignidad de nuestra representación popular conferida por motivo de nuestras actuaciones en este Congreso. Considero que como diputadas y diputados debemos observar una conducta ejemplar durante el desempeño de nuestro cargo y realizar nuestra labor conforme a los principios de transparencia, honradez, independencia, cordialidad, profesionalismo, tolerancia, responsabilidad, integridad y objetividad. Y por supuesto debemos honrar el cumplimiento de las disposiciones que nos rigen internamente sobre las bases de la conformidad de todas y todos nosotros para acatarlas. Honorable Diputación Permanente, por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo económico, mediante el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas emite una amonestación a la ciudadana diputada Guillermina Magdalena Robinson, integrante del grupo parlamentario de Morena, con motivo de los hechos sucedidos y motivados por su persona en la sesión pública ordinaria el día 30 de junio del 2022. Artículo 1. La legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas emite una amonestación a la ciudadana diputada Guillermina Magdalena Robinson, integrante del grupo parlamentario de Morena, por el incumplimiento de sus deberes establecidos en el artículo 72, numeral 1, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mismos que han quedado debidamente inscritos en el acta de la sesión pública ordinaria en fecha 30 de junio del año en curso. Transitorio. Artículo único. El presente acuerdo económico entrará en vigor a partir de su aprobación y comunicará a la diputada Guillermina Magdalena Robinson para su conocimiento. Dado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, a las 8:10 del mes de julio del 2022. Atentamente, diputada Leticia Vargas Álvarez. Es cuanto. Con relación a la iniciativa presentada con fundamento de los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, procede hacia su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Me permito dar la bienvenida a las diputadas Úrsula Patricia Salazar Mojica y a la diputada Gabriela Regalado. Bienvenidas a esta comisión. Tiene usted la palabra, diputado Humberto Armando Prieto. Gracias, diputado presidente, con su venia, diputadas, diputados, gente que nos ve en las redes sociales. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, diputada Úrsula Patricia Mojica Salazar, diputado Javier Villarreal Terán, diputada Casandra Priscila Santos Flores, diputado Jesús Suárez Mata, diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, diputado José Braña Mojica, diputado Guillermina Magdalena Robinson, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, diputado Marco Antonio Gallegos Galván, diputado Juan Ovidio García García, diputado Rafael Gómez Lozano, diputado José Alberto Granados Favila, diputada Gabriel Regalada Fuentes, diputado Armando Javier Certuche Suani, diputado Juan Vital Román Martínez y diputada Nayeli Lara Monroy, integrantes de la 65 legislatura de este honorable Congreso y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción primera, de la Comisión Política del Estado de Tamaulipas, 67, numeral 1, inciso E, y 93, numerales 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas, propongo la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al fiscal general de justicia del Estado de Tamaulipas, doctor Irving Barrios Mojica, y al fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Tamaulipas, maestro Raúl Ramírez Castañeda, así como a todas las autoridades estatales, para que cesen las acciones ilícitas de hostigamiento, acoso y persecución política y penal emprendidas en contra de los alcaldes emanados del Partido Morena en el Estado, de conformidad con las siguientes consideraciones. Los tamaulipecos acabamos de cruzar una elección fundamental en la vida política de nuestro Estado. Con la participación de más de 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos, en Tamaulipas decidimos que la vía electoral y democrática es la aceptada para resolver nuestras diferencias y para establecer y constituir órganos de gobierno que nos permiten atender las demandas ciudadanas y mantener la gobernabilidad en el Estado. Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado levantamos la voz con energía para exigirle al gobernador del Estado, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
al fiscal general de justicia, licenciado Irving Barrios Mújica, y al fiscal anticorrupción, licenciado Raúl Ramírez Castañedas, así como todas las autoridades estatales, que cesen las acciones de hostigamiento, acoso y persecución política y penal en contra de los alcaldes emanados de nuestro partido. Las y los presidentes municipales de Morena fueron electos de manera democrática en el año 2021 y ejercerán su cargo hasta el año 2024 porque así lo indican las leyes, pero sobre todo porque fue la voluntad del pueblo tamaulipeco. Las y los diputados del Grupo Parlamentario Morena respalda, apoya y defenderá los atropellos y persecuciones políticas del gobernador del estado hacia las y los presidentes municipales de nuestro partido: Eduardo Abraham Gataz, presidente municipal de Ciudad Victoria; Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa; Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo; y Natalie García Díaz, presidenta municipal de Gustavo Díaz Ordaz. Toda la sociedad tamaulipeca se está dando cuenta de las acciones desesperadas e ilegales que se han instrumentado desde el gobierno estatal y desde los órganos del gobierno de la propia Cámara de Diputados para tratar de impedir de manera tramposa y arbitraria que las autoridades legítimamente electas puedan ejercer sus responsabilidades y actuar conforme al mandato popular que recibimos. Es vergonzoso y absurdo que el panismo estatal crea que con las acciones tramposas que ejecuta mantendrá un control político sobre los órganos del gobierno estatal que no ganaron en las urnas. Si no resultara tan grave la intención, tendríamos que explotar a carcajadas viendo las maniobras mediante las cuales creen que podrán asumir el control de presidencias municipales o de dependencias del Ejecutivo Estatal, presionando regidores para que traicionen nuestro partido o reformando leyes de manera ilegal para establecer inamovilidades en funcionarios públicos. Desde Morena les decimos que todas las acciones y trampas que están desplegando en estos días no prosperarán más allá de la fecha en la que el gobernador electo asuma el cargo. Todas las ilegalidades que están cometiendo no afectan a Morena, que tomará el control político del Estado en pocos días, sino que lastiman a los millones de ciudadanas y ciudadanos que confían en la democracia como el mecanismo de solución de conflictos sociales y como la herramienta pacífica de transmisión del poder político. Por lo anteriormente expuesto, somento a considerar esta honorable asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta enérgicamente al gobernador del Estado, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al fiscal general de justicia, licenciado Irving Barrios Mújica, y al fiscal anticorrupción, licenciado Raúl Ramírez Castañeda, así como todas las autoridades estatales, que cesen las acciones de hostigamiento, acoso y persecución política y penal en contra de los alcaldes democráticamente electos y emanados del partido político Morena. Segundo, comuníquese de inmediato este resolutivo al gobernador del Estado, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al fiscal general de justicia, licenciado Irving Barrios Mújica, y al fiscal anticorrupción, licenciado Raúl Ramírez Castañeda, para los efectos legales correspondientes. Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas a los 8 días del mes de julio del 2022. Es cuarto, diputado presidente. Con relación a la iniciativa presentada con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeras diputadas y diputados, a continuación procedemos a tratar el punto de dictámenes. Iniciamos con el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa del punto de acuerdo, mediante la cual la legislatura 65 de este Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México a fin de que instrumenten acciones necesarias para condonar el pago de los derechos de pasaporte a las y los tamaulipecos, en virtud de que dadas las condiciones geográficas de nuestro Estado y toda vez que es un documento vital y utilidad para uso recurrente en nuestro día a día. Para tal efecto, solicito a la diputada Lidia Martínez tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa, en su caso llevar el registro de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Sí. ¿Alguien más? Se le da el uso de la voz al diputado Humberto Prieto. Gracias, diputada secretaria, diputado presidente. Rápidamente, yo creo que hace algunos meses solicitamos que se condonara el pago de las placas, del cambio de placas que se está sucediendo en este año, y así como que las licencias de conducir fueran permanentes. No aceptaron
los diputados del PAN, porque básicamente pues ellos aludían que el impacto presupuestal era fuerte. Pues exactamente nosotros creemos que tiene que haber un estudio presupuestal para ver cómo le afectaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se condonara el tema del pasaporte, porque como ustedes saben, pues es un ingreso que se utiliza para muchos gastos que tiene la misma Secretaría. Entonces, por esta razón básicamente vamos en contra de este dictamen. Me parece que el diputado Ángel alzó la mano. Diputado Ángel, ¿le pueden abrir el audio, por favor? Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Pues bueno, con el permiso de quienes integran esta Diputación Permanente, medios de comunicación, público que nos acompaña a través de las redes sociales, luego del estudio de análisis efectuado al asunto que nos ocupa, me permitiré exponer las siguientes consideraciones. Por su ubicación geográfica, Tamaulipas cuenta con la región fronteriza integrada por los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros, considerados como ciudades de flujo económico de alto nivel, debido a que tienen sus límites territoriales con Estados Unidos. En este entendido, gran parte de la apertura económica y el desarrollo estatal que genera dicha región se encuentra en vinculación directa con los servicios y actividades internacionales, sobre todo en el sector productivo y comercial. Bajo este contexto, la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito exhortar efectivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que se lleven a cabo acciones y diligencias que permitan la condonación del pago de los derechos por concepto de pasaporte a los habitantes de nuestra entidad. Con relación a ello, es importante señalar que las secretarías de referencia son dependencia del Poder Ejecutivo Federal, las cuales, de acuerdo con el marco normativo de su competencia, se encuentran facultadas para intervenir en cuestiones relacionadas con la nacionalidad, así como para el cobro de los derechos relativos a la expedición de pasaportes, respectivamente. Delimitando lo anterior, resulta preciso indicar que el pasaporte es un documento oficial con el cual se puede acreditar la nacionalidad e identidad de una persona mexicana, así como solicitarla a las autoridades extranjeras permitan el libre paso a otros países. Con base en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, las cuotas para la expedición de pasaportes ordinarios oscilan entre los 754 pesos y 3.506 pesos mexicanos, dependiendo de su vigencia, estableciendo a su vez el descuento del 50% únicamente aplicable para las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad y los trabajadores agrícolas que presenten su servicio en el exterior del país. En atención a tales previsiones, considero viable exhortar a las dependencias federales de referencia a fin de establecer una condonación de las cuotas por el pago de los derechos del pasaporte, tomando como consideración primordial lo fundamental que resulta el uso de este documento, sobre todo ante los intereses y las necesidades de los habitantes del Estado, particularmente en la región fronteriza de Tamaulipas. En este sentido, toda vez que la iniciativa que nos ocupa va encaminada en brindar, en este caso, un beneficio económico para la población de Tamaulipas, así como para promover el fortalecimiento de la política exterior, tengan a bien solicitar ustedes, integrantes de la Diputación Permanente, nos declaremos a favor del presente asunto que nos ocupa. Y también, ya nada más para concluir, sí me gustaría señalar aquí al compañero Humberto Prieto. Yo creo que no tiene conocimiento él que en los 3 primeros meses de este año hubo una condonación de las placas, sí, incluso era un porcentaje mayor que lo que costaban las 5 gomas en ese entonces, era un porcentaje de 30% alrededor, y mucha gente, ¿verdad?, estuvo beneficiada con ese tipo de iniciativas de parte del Ejecutivo Estatal. Entonces, cuánto y muchas gracias. Adelante, diputado Humberto Prieto. No, claro que sabíamos de ese descuento que dices, diputado. El problema es que, como siempre, no quisieron ayudar a las y los tamaulipecos condonando las placas, cuando fundamentalmente les habíamos dicho que no era necesario por el momento.
pero como estaban en campaña necesitaban el dinero y trataron de taparle el ojo al macho con ese descuento. Y así con el mismo con las licencias, que en muchas ciudades ya se está aplicando el tema de la licencia permanente, y aquí en Tamaulipas por supuesto que ustedes lo negaron. ¿Es cuánto? Sí, diputado Ángel. Solo espero que con esa reflexión tan profunda que acaba de compartir el diputado se tornen a favor de esta iniciativa, que efectivamente esta iniciativa sí va a beneficiar a miles de tamaulipecos que día con día tramitan su pasaporte y que tienen la necesidad de cruzar hacia el estado, hacia el país vecino para ver a sus familias, para trabajar, y además que el costo del pasaporte es altamente elevado en comparación con todo lo que ellos incluso también están proponiendo. Entonces, siguiendo la misma política, esperemos que voten a favor. Muchas gracias. Sí, nada más no comparar cuánta gente tiene carros y gastan en placas y cuánta gente tiene la licencia. No compares el gasto de millones con los miles. Y estoy de acuerdo, por eso te digo, diputado, que se haga un estudio de impacto presupuestal y entonces lo platicamos así como ustedes lo solicitaron en su momento. ¿Es cuánto? Compañeros diputados, al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta que refiere el diputado Ángel Covarrubias. Se toma en cuenta lo oído por el diputado Humberto Prieto en cuanto a esta iniciativa. Quienes estén a favor de la propuesta que genera el diputado Ángel, sírvanse manifestar alzando su mano. ¿En contra? Compañeros diputados, diputadas, ha sido aprobada la propuesta referida por el diputado Ángel Covarrubias por 4 votos a favor, 3 en contra. En tal virtud se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elabore el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en la presente reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Nos encontramos ante el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Pública del Estado de Tamaulipas para que realice las acciones pertinentes para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública, a fin de avanzar en disposiciones con la Organización Mundial de la Salud en la entidad. Para tal efecto, solicito al diputado secretario Humberto Armando Prieto tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las mismas. Por instrucción de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Gracias. Con el permiso de quienes... Con el permiso de quienes integramos esta Diputación Permanente, derivado del estudio y análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, tengo a bien emitir los siguientes argumentos. El suicidio es el acto por el cual un individuo decide poner fin a su vida de manera premeditada e intencional, por lo cual es una tragedia que afecta a las familias y amigos, teniendo efectos devastadores para los allegados de las personas que lo cometen. La Secretaría de Salud del Estado no ha sido omisa en la atención de esta problemática social, ya que ha llevado a cabo jornadas de prevención del suicidio como sucede cada 10 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, en las cuales se promueven medidas preventivas, identificaciones de riesgos y atención a los principales trastornos que orillan a las personas a cometer este acto. Si bien es cierto que el gobierno del Estado ha actuado e invertido en el tema de la atención a la salud mental, también lo es que las acciones, especialmente en esta materia, nunca serán suficientes para atender y brindar un mejor servicio a quienes padecen algún trastorno psicológico, ya que la salud en general, incluida la salud mental, constituye un eje que permite acceder al bienestar general de la población. Por ello, considero que las políticas públicas en materia de prevención del suicidio deben ser progresivas e ir fortaleciéndose constantemente, ya que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas al protegerlas contra los riesgos y amenazas propias de su afectación emocional. Por todo lo anterior, estimo que se debe emitir en sentido procedente el asunto que nos ocupa bajo los argumentos antes descritos. Por su atención, muchas gracias. Compañeros diputados, diputadas, al no haber más participaciones, me permito consultar a las y los integrantes su parecer con la propuesta que refiere la diputada Lidia Martínez. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo alzando su mano. Muy
Diputados, diputadas, ha sido aprobada la propuesta por unanimidad de las y los presentes. En tal virtud se solicita a servicios parlamentarios de este Congreso elabore el dictamen correspondiente con las consideraciones expuestas en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso. En entendido que dicho dictamen se presentará a discusión de la Asamblea Legislativa en su momento oportuno. Enseguida nos encontramos ante el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por la cual la 65 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a las autoridades sanitarias del Gobierno de México a fin de que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se vacune a niñas y niños menores de 11 años tamaulipecos con fármacos que aún no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud ni con la aprobación de COFEPRIS para uso pediátrico, específicamente el fármaco cubano Abdala. Para tal efecto solicito a la diputada Lidia Martínez tenga bien preguntar a las y los miembros de este órgano parlamentario si desean participar respecto a la iniciativa que nos ocupa y en su caso registrar las mismas. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Diputado Ángel, ¿la levantó? Perdón, diputada Leticia. Sí. Sí, bueno. Tiene uso de la palabra la diputada Cassandra Rosano. Buenas tardes, compañeros y medios que nos ven. El presente punto de acuerdo considero deberá declararse sin materia, toda vez que se basa en dichos que están infundados, ya que desde el 23 de junio, que se inició la fase 7 del Plan Nacional de Vacunación, correspondiente a los niños de 5 a 11 años de edad, se ha realizado con el biológico Pfizer. Precisamente hace 2 días, en el aeropuerto de la Ciudad de México se recibieron 1 millón de dosis de la vacuna pediátrica Pfizer-BioNTech, para continuación con la atención a los niños en el rango de edad antes mencionado. Me permito señalar que en la política rectora de vacunación contra el COVID-19 no existe la indicación del uso de vacunas que la COFEPRIS no haya dictaminado para uso de esta enfermedad. Aquí en nuestra entidad, según información proporcionada por la Sedena, se han recibido hasta el momento 54,000 dosis de Pfizer para el proceso de inoculación de los niños tamaulipeca. También es importante recalcar la responsabilidad que como legisladores tenemos de no divulgar supuestos para darle un sentido político a esta pandemia que tantos estragos ha causado en todo el mundo. Asimismo, tampoco podemos olvidar cómo ciertos funcionarios han tratado de desalentar la vacunación con rumores de vacunas caducas o comprometidas durante su transportación. La difusión de información inexacta, falsa y engañosa también es una epidemia que es importante combatir, alentando al pueblo a informarse en las respectivas instrucciones oficiales para evitar supuestos que pueden ser potencialmente dañinos. Por lo cual, como presidenta de la Comisión de Salud, considero el presente punto de acuerdo improcedente. Es cuanto. Vamos a tomar un receso de 5 minutos para deliberar unos asuntos. Se decreta un receso por 5 minutos a petición del diputado Armando Prieto. Diputados, reinicia la sesión. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Vargas. Sí,
muchas gracias. Pues igual estoy de acuerdo y en el mismo sentido estoy de acuerdo en la propuesta que hace la diputada Cassandra de los Santos, y ya tenemos, por lo cual tenemos conocimiento que fue la vacuna Pfizer, y como ciudadanos debemos estar atentos a todo lo que se publica, a todas las publicaciones que se hacen, y recuerden que hoy es el último día de vacunación. Les invito a que lleven a sus hijos a realizarse la vacuna. Gracias. Es bueno. Yo quiero hacer muy breve un comentario. Reconozco el trabajo que hacen todos los gobiernos de Tamaulipas, en especial por atender las causas vulnerables, como es el caso de niñas y niños, y hemos visto efectivamente cómo se ha realizado la vacunación. Tengo entendido que en su mayoría la vacuna que ha sido obsequiada en este caso ha sido la Pfizer, y ha habido muchas personas que han sido beneficiadas, y esto salva vidas. Siempre vamos a estar de acuerdo en ese sentido, y nuestro voto será respaldar la propuesta de que esta iniciativa se quede sin materia, y en ese sentido es cuanto. Si no tienen inconvenientes, sometemos la presente iniciativa a votación. Quienes estén a favor de la propuesta generada por la diputada Cassandra de los Santos, respaldada por la diputada Leticia Vargas, sírvase manifestarlo a su mano. Muy bien, ha sido aprobada la propuesta por unanimidad de las y los presentes. En tal virtud solicitamos a servicios parlamentarios elaboren el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en la presente reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe de la Diputación Permanente en su oportunidad, la cual rendirá al Pleno Legislativo los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en su momento oportuno. Compañeras diputadas y diputados, entramos al análisis y discusión, en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 71 bis a la Ley del Trabajo de las y los servidores públicos del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito al diputado secretario Humberto Armando Prieto Herrera tenga bien preguntar a las y los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa, y en su caso llevar el registro de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes, compañeros y compañeras diputados. Como integrante de la Diputación Permanente, solicito a este cuerpo colegiado su anuencia para acordar que se prorrogue el análisis y discusión de esta iniciativa, con el argumento de hacer un poco más exhaustiva esta iniciativa. Gracias. Gracias, diputado. Yo quiero también respaldar esa propuesta. Considero que es importante que se realice el estudio correspondiente. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra para someter la votación. Nadie. Bueno, si me permiten, al no haber más participaciones, compañeras diputadas, diputados, someter la propuesta que realiza el compañero diputado Vital Román para postergar para próximo estudio y análisis la presente iniciativa. Quienes estén a favor de dicha propuesta, sírvanse manifestarlo alzando su mano. Muy bien, compañeras diputadas y diputados, ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad de las y los presentes. En tal virtud, pasamos al siguiente punto del orden del día. Nos encontramos ante el análisis, discusión y en su caso dictaminación de iniciativa de punto de acuerdo por el cual la 65 legislatura del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta de manera respetuosa al ciudadano Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por sus siglas Infonavit, para que por su conducto ordene un levantamiento e identificación de las casas que se encuentran abandonadas en los municipios de Aldama, Altamira, Tamaulipas, así como la realización de un diagnóstico de la situación de estos casos y la posibilidad de reasignar dichas viviendas a cualquier interesado, privilegiando a las familias que ya habitan dentro de ellas. Para tal efecto solicito a la diputada secretaria Lidia Martínez tenga bien preguntar a las y los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto
sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. La diputada Cassandra y el diputado Félix. ¿Tiene el uso de la voz el diputado Félix? Con el permiso de quienes integramos esta Diputación Permanente, el derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tiene toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. Es considerado como un derecho inalienable al individuo. Es concebido también como el resguardo del ser humano y de su familia, que actúa como plataforma para su desenvolvimiento e influye en su progreso individual y colectivo. Entre las facultades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se encuentra la de recuperar las viviendas abandonadas, es decir, que el derecho habiente no se encuentra habitándola y además ha dejado de realizar los pagos correspondientes a dicho crédito. Dichas viviendas, posterior a un acto diagnóstico realizado por parte del Instituto para determinar primeramente la viabilidad de recuperarlas, podían reasignarse a personas que se encuentran interesadas en adquirirlas. Con ello, abonando a la garantización del derecho de la vivienda de más personas. Finalmente, sabemos que la intención de la promovente es que esas viviendas abandonadas en las que se dejó de pagar el crédito respectivo se las adjudiquen familias que habitan actualmente en las mismas. Sin embargo, hay que poner de manifiesto que probablemente dichas personas no sean beneficiarias del sistema, por lo que propongo modificar el exhorto para que en el acto de reasignación se privilegie a quienes ya habitan en ellas, agregando en el proyecto resolutivo para que sea en medida de lo que jurídicamente sea posible. Lo anterior con el fin de no violar los derechos de las personas que no aportan a este sistema y dejarles a salvo esta oportunidad constitucional de contar con su propio hogar. Por los argumentos expuestos, solicito de manera más atenta su voto a favor de la presente propuesta. Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Cassandra. Estoy de acuerdo en lo que propone el compañero Félix, y también quisiera comentarles sobre la iniciativa que está en discusión su servidora, así como el grupo parlamentario de Morena. Consideramos adherirnos con la observación de que el citado censo se realice no solamente en Aldama y en Altamira, sino en los 43 municipios de Tamaulipas, para que se beneficie a una mayor cantidad de familias que carecen de una vivienda propia. Sin embargo, a pesar de haberlo solicitado en la sesión pública ordinaria, con la venia de la legisladora promovente, el dictamen no aparece de esa manera, por lo que, aunado a lo que comenta el diputado Félix, quisiera también que mis compañeros en esta comisión consideren someter a discusión la integración del resto de los municipios de nuestro estado a la presente iniciativa. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el diputado Félix. Gracias, diputada. Coincido con la diputada Cassandra y es materia de no solo estos municipios, el caso específico de Nuevo Laredo, existe precisamente una gran cantidad de viviendas que se encuentran incluso como focos infecciosos, como focos de inseguridad, al no estar ocupadas y que precisamente se ha aprovechado también por gente que de alguna manera no tiene oficio ni beneficio. Entonces yo considero también que es viable que podamos generarlo para que se haga el análisis, el estudio y en su caso, desde luego, acotando los medios jurídicos necesarios, se pueda privilegiar a quien ya habita ahí y además tiene la posibilidad de poder cumplir también con las condiciones que pues, obviamente generan el debido pago de las mismas. Estamos de acuerdo, no sé si alguien desea hacer uso de la voz por cuanto a esa propuesta, es cuanto y estamos a favor. Muy bien, compañeras diputadas y diputados, al no haber más participaciones, me permito someter de manera conjunta las modificaciones y las propuestas generadas por un servidor, la diputada Cassandra, que estamos y coincidimos en las mismas. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo alzando su mano. Muy bien, compañeras diputadas y diputados, ha sido aprobada la propuesta referida por 7 votos a favor por unanimidad. En tal virtud se solicita a servicios parlamentarios de este Congreso elabore el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas
en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Compañeras y compañeros, a continuación desahogamos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de diputados y diputadas para intervenir en este apartado, por lo que pregunto si alguien de ustedes desea participar para llevar a cabo el registro correspondiente. Muy bien, me permito nada más dar lectura a los acuerdos derivados de la presente sesión. Número 1, de la Junta de Coordinación Política, una disculpa, del día de hoy. Número 1 será suspender actividades de la Diputación Permanente y la Junta de Coordinación Política los días comprendidos del 11 al 15 de julio del año en curso, lo anterior debido al incremento de personal que ha resultado contagiado con el virus COVID-19, debiendo presentarse en su caso únicamente el personal de guardia estrictamente necesario que determine cada titular de área o unidad. Número 2, que las fechas para gozar del primer periodo vacacional del año se establezcan del 18 de julio al 29 de julio del 2022. 3, establecer la posibilidad para que la Diputación Permanente, la Junta de Coordinación Política o el Pleno Legislativo sesionen de manera semipresencial o vía Zoom en aquellos casos en los que el cumplimiento de una determinación legal instruida por alguna autoridad requiera su atención inmediata u otro asunto relevante que lo amerite. Es cuanto. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 15:19, declarándose válidos los acuerdos tomados y en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación Política de este Congreso. La próxima sesión de este órgano parlamentario se les comunicará con la debida anticipación y por los medios conducentes. Muchas gracias.